Buenas noches a todos en la sala, gracias por acompañarnos esta noche, muchísimas gracias al señor Noel por haber aceptado nuestra invitación y bueno, vamos a darle comienzo al foro de esta noche, no más mentiras. Bueno, el señor Noel tiene estudios en ciencias políticas, es director de venezuelavetada.com, fundador de la Unidad Contrarrevolucionaria de Venezuela y coordinador del movimiento Fénix. Bueno, nos acompaña esta noche y esperamos que nos aclare muchas cosas, que tal vez todavía tengamos muchas dudas y preguntas que se nos vienen a la mente. Muchas cosas han pasado esta semana, los colectivos, lo que ha pasado con la gasolina, lo que está pasando con la gasolina. Venezuela amaneció sin gasolina prácticamente esta semana y no pinta que vaya a mejorar para nada. Entonces, bueno, así como esa, pues muchísimas otras dudas y cosas que nos inquietan. Entonces, bueno, esperemos que nos aclare un poco el panorama. Muchísimas gracias, bienvenido. Cambio. Bueno, muy buenas noches, gracias a todos. Cuando me invitaron a participar en un foro para el día de hoy, me hicieron una pregunta: ¿qué nombre le ponemos a foro? Y le puse dejar de mentirnos, le sugerí colocarle ese nombre. ¿Por qué? Porque mucho de lo que nos tiene aquí atrapados hoy es esa facilidad con la que nos hemos mentido como venezolanos. Cómo hemos ido aceptando mentira tras mentira para no afrontar la realidad de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo no es nuevo a nivel mundial, no es nuevo en la historia, mas sí tiene ingredientes que lo hacen moderno. Por eso en 1998, antes del triunfo de Chávez, faltando meses para el triunfo de Chávez, yo busqué definir lo que iba a suceder a Venezuela de esta manera. Yo dije, lamentablemente Venezuela va a entrar en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Y ahí yo utilicé ese término de neo para explicar que esto era, como no, comunismo, pero era algo más moderno, era nuevo. Y el factor nuevo consistía en que los errores que había vivido el proceso comunista, lo que se conoce como el socialismo real, venían siendo corregidos en sentido de no perder el poder. Los errores que cometió Castro con su títere en Chile, con Allende, ya venían siendo corregidos. Los errores que había cometido Castro con Daniel Ortega en Nicaragua ya venían corregidos. Cada uno de esos intentos fallidos fueron perfeccionándose y entendiendo las necesidades de tener, antes de otros controles, tener el real control político del país. Chávez llega al poder a colocar este proceso socialista ya con un país con sus barreras en el piso, con las barreras institucionales ya en el piso, con las barreras de los liderazgos políticos vendidos, tomados al proceso ideológico socialista, con las barreras simplemente de la lógica, del sentido común, siendo permisivas hacia el proceso socialista, tolerando lo antinatural, tolerando lo intolerable. Ese proceso trajo como consecuencia que Chávez no solo fuese aceptado, sino que se le diesen cheques en blanco para ir pasando la aplanadora con lo que quedaba de institucionalidad del país y se silenciaran las voces que de una vez estaban señalando el camino negativo que llevaba el proceso revolucionario. Eso fue gracias a que la población se mintió y empezó a aceptar lo que sabía que estaba mal. Desde el principio institucional, cuando la Corte Suprema aceptó que el proceso constituyente fuese originario, algo negado en la Constitución del 61. Desde el momento en que la gente, los medios, el ambiente social les decían que Chávez había ganado con el 80% cuando Chávez no había ni siquiera sacado más votos de lo que había obtenido Lucinchi 15 años antes. Y todo el mundo fue aceptando mentira tras mentira, mentira tras mentira. Y llegamos a esta realidad. Llegamos a una realidad donde la gente fue aceptando la mentira electoral promovida por un aparato político que se viste de oposición, pero refrenda cada una de las acciones que tiene el gobierno. Cada una de las acciones y cada una de las políticas ejecutorias que lleva el gobierno.
no solo es la aceptación del crimen electoral que se comete en cada elección, sino es la aceptación de las políticas impuestas por el gobierno, políticas que van en contra de la producción de la nación, políticas que generan la mendicidad, políticas que generan el fin de una nación con sentido común. Eso fue avalado, fue apoyado por una sociedad que quiso mentirse para no aceptar esas realidades. Y llegamos hasta el punto máximo ahorita en las elecciones pasadas, donde el supuesto candidato opositor hizo que el país aplaudiese las misiones, hizo que el país aceptara lo amoral que cada una de las decisiones del TSJ emanaba, hizo que el país aceptara lo imposible porque el país se quería mentir, querían creer que eso era verdad cuando la evidencia saltaba a la vista. Y aún hoy hay sectores del país que quieren seguir aferrados a esa mentira. Por eso quise titular esto Dejar de mentirnos. Y el dejar de mentirnos pasa por un proceso tan sencillo como enfrentar la realidad. La realidad es que tenemos un proceso comunista creciendo día a día en el poder. Más allá de la figura de Hugo Chávez o la figura de Maduro, mañana puede ser Jagua, puede ser Diosdado, puede ser la hija Chávez, el que sea, lo que importa es que ellos van a seguir la ruta emanada por Cuba. Vamos a seguir entregando la soberanía y vamos a seguir perdiendo país. Si esa parte usted no entiende, usted es parte del problema. La otra parte es la que figura como supuesta oposición, una oposición que es ideológicamente similar al gobierno, tanto en su política como en su ejecutoria, como en el sentido del ridículo. Son igual de inútiles para el desarrollo de una nación, nada más están generados para la destrucción de la misma. No hay ningún tipo de capacidad ni visión para la producción, ni para limpiar, ni sincerar la economía, ni poner orden en el país. Lo único que piensan es en seguir repartiendo la poca entrada petrolera que nos va quedando. Nos va quedando porque el sistema económico nacional dejó de invertir en petróleo y generó un monstruo inoperable que es la PDVSA de hoy. Y eso sigue siendo aplaudido por la dirigencia política del país. Una dirigencia política del país que es incapaz de decirle a la población: señores, lo que está pasando es grave y hay que ponerle un parado definitivo. Y ese parado definitivo no es hoy, 15 años después. Estamos arrastrando la destrucción del país de una manera tranquila por no querer aceptar la verdad. Y la verdad cada vez se va acercando más. Cada vez la gente la está sintiendo más allá del bolsillo, la siente día a día en la inseguridad, la siente día a día en los fenómenos realmente importantes. La gente por fin está entendiendo ciertas realidades porque esa realidad le toca de manera personal y no están entendiendo cuando el problema era la entrega de la soberanía. Y cuando tú perdiste la soberanía de tu nación, perdiste tu identidad como venezolano. Y eso es lo que tenemos que rescatar para poder volver a ser Venezuela. Entender que lo importante, lo sublime, lo fundamental de un país es su esencia como nación. Y eso fue lo primero que robó el proyecto socialista. Acabar con la identidad del venezolano para poder acabar con Venezuela. Esa es la primera realidad que hay que afrontar para poder dejar de mentirnos. Cambio. Quisiera saber si estoy en línea, no sé si tengo recepción. Sí, se te copia. Lo que se está planteando, lo que vienen planteando ahora Voluntad Popular con esta llamada a constituyente, mucha gente dice que Leopoldo no está al tanto de esto, que es solamente Voluntad Popular, pero es Leopoldo López el presidente de Voluntad Popular, entonces no creo que lo estén haciendo a su espalda. Es un pase, es un trueque, cambiar la constituyente por la libertad de Leopoldo. Cambio. La propuesta constituyente no es algo nuevo. Esa bandera lamentablemente la levantó Yabaduel en el 2007 y trae la misma negativa de mi parte, por lo menos la misma negativa que tuve con la constituyente del 99. Pensar que Leopoldo no sabe lo que está haciendo por su partido es mentirse, es querer mentirse. Es algo que de verdad la gente no sé cómo va a hacer para despertar frente a esas realidades y tumbarle ese aura a sus superhéroes. La gente tiene que desenmascarar principalmente lo que sabe que está mal. Lo que está sucediendo con Leopoldo, la constituyente y Voluntad Popular no es nuevo, porque yo lo quisiera resumírselos también ustedes en una sola frase, y una frase que el país aceptó. La gente veía
a estos líderes de la oposición legítima que le decían: este gobierno es dueño de todos los poderes, este gobierno controla la Fuerza Armada, este es un gobierno que maneja toda la economía, el cual vamos a sacar con votos. Y la gente aceptaba esa estupidez porque quería mentirse. Entonces hoy, quien diga que Leopoldo no está consciente de que es lo que hace su partido, no solo quiere mentirse, es un pendejo, carajo. Y eso tiene que entenderse. El que no lo entienda no quiere salir del problema, no quiere despertar, no quiere madurar. Y eso es lo que nos ha tenido hundidos como país. Las verdades evidentes, no aceptar la verdad evidente, ya es una cosa enfermiza. Y eso es lo que ha tenido este país amarrado en el fango involucionario de la revolución. La realidad del país es una cosa impresionante. Y no porque hoy tú vengas y digas: sí, por fin después de 15 años me doy cuenta de que vivimos en dictadura, vayas a proponerle al país que la salida es una constituyente a través de todos los mecanismos e instituciones del Estado. Si alguien lo acepta, es alguien que se quiere mentir, es alguien que no quiere despertar o que no quiere que se le caiga su ídolo de la tarimita donde la montó alguna vez. Que Leopoldo esté haciendo un trueque, no esté haciendo un trueque, eso va más allá del anecdotario político y que mañana tendremos que averiguar. El hecho y la realidad es cómo, a quién con un poquito de senso, de razón, puede pensar que puede haber un proceso constituyente con el comunismo ejerciendo los poderes. Si alguien cree que eso es correcto, esa persona está en un error, y en un error garrafal. Esa persona tiene un alto instinto suicida para con su país. Entonces ya es una persona que tiene que ser descartada por la sociedad. Compadre, yo le tengo mucho aprecio, usted está preso, me preocupa su familia, usted hizo o no hizo mucho por el país, pero lo que está usted proponiendo hoy para el país es una verdadera locura. Por lo tanto, no es de mi interés apoyarlo, seguirlo o darle tribuna a esa locura. Cambio. Disculpen, yo los invito a que hagan preguntas como la que acaban de presentar. Los invito a que de una vez, no con un canal abierto donde se esté pisando una persona detrás de la otra, pero sí a que los moderadores enruten a la gente a través de Twitter y hagan las preguntas que quieran hacerlas de manera coordinada, pero preguntas que de verdad traigan el fondo del despertar del país. Yo no quiero ser repetitivo con lo que ya he dicho en otros programas o en otros foros en sello. Yo lo que quiero es que la gente sienta en profundidad cómo fue que llegamos hasta acá, qué nos hizo llegar hasta acá, cómo vamos a despertar y enfrentar nuestra realidad, esa chispa que hace que el venezolano se reencuentre consigo mismo, con su identidad y avance. Dejen de estar pensando en la nimiedad, en lo chiquito, piensen en la razón de lo que vale Venezuela y por qué la estamos perdiendo. ¿Cómo es posible que se orquestara algo de este tamaño para hacerle daño a esta nación? ¿Por qué? Porque el valor de Venezuela es algo grande, es hermoso, es valioso, es simplemente extraordinario, y lo hemos entregado sumidos en la mentira, una mentira promovida por un sector que reviste constantemente de democracia el proceso comunista que viene acabando con Venezuela. El asunto es muy sencillo, dejemos de mirar lo chiquito y entendamos lo grande. Cada vez que a ti te dicen que protestas por pollito o por seguridad, te están quitando los ojos de la realidad de lo que está sucediendo. La protesta de la gente en la calle, de la juventud que entrega su vida, que es la cosa más preciada, la nobleza de un joven que está dándolo todo por su libertad, por su futuro, y vienen una partida de degenerados a decir que su protesta es por pollito. Eso es donde nosotros tenemos que apuntar nuestros cañones, nuestras palabras, abrir los ojos ante la realidad. Lo que sucede en el país es grave, y despertar a esa realidad es el llamado que nosotros buscamos hacer desde Fénix, que busca hacer los jóvenes de Venezuela Futura, y es un llamado sencillo, es un llamado claro, es un llamado a dejar de mentirse. Por eso los invito a hacer preguntas que tengan que ver con el fondo de cómo llegamos hasta acá. Revisemos qué factores hicieron posible que este entablado de los pilares que sostienen a la revolución, para poder desnudarla y poder enfrentarla con las herramientas necesarias, entender el fenómeno ideológico que domina al país. Si usted pretende utilizar herramientas de la izquierda contra un gobierno de la izquierda, eso es echarle gasolina al fuego, entienda ese principio. Si usted no entiende que el proceso ideológico es socialista,
que el aparato comunista que se ejerce desde Cuba es quien reina, usted se está mintiendo y por lo tanto le está brindando soportes al gobierno. Esas son las preguntas a las que les invito a llevarlos, que les invito a que realicen. Busquemos el fondo del problema para poderle quitar el piso a la revolución y poder mañana en ese nuevo piso construir el país que necesitamos hacer. Cambio. Bueno, hay otra pregunta que tengo que también me parece que la gente se miente con respecto a la caída del petróleo. Mucha gente dice que bueno, que cuando ya el petróleo caiga a su nivel más bajo, pues el gobierno, el régimen se va a caer. Yo personalmente considero que no sea así porque bueno, Cuba no tiene petróleo y tiene 50 y tantos años el señor ahí montado. ¿Piensa usted o considera usted que si este petróleo sigue bajando, el régimen de Maduro cae? ¿Los afectaría de alguna manera? Cambio. Buenas noches. Yo pienso que el señor Chávez hizo un trabajo muy bien con la mente de la gente. Los manejó, los amoldó de tal forma que el rico no podía tener más que las personas de clase media o la clase media de la clase más baja, y estaba en un error, pero la clase baja se dejó confundir con eso. El que no estudia no puede tener más de lo que tiene, y el que no trabaja no puede tener más tampoco de lo que tiene. No se puede comparar una persona sin estudios a una persona que se ha quemado las pestañas para saber sacar un trabajo que se le encomiende porque esa sea su profesión. Él quiso que el que pasaba trapeador y que pasara colecto fuera igual que un licenciado, y eso esta gente humilde se lo creyó. En eso él lavó mucho el cerebro de la gente, y este señor Maduro continuó con el problema de que está cansando a la gente con las colas. Es lo que yo siempre digo, el hombre casi no, muy poco es el que sale a comprar y el que tiene que hacer colas. En cambio la mujer que está en la casa se acuesta pensando qué voy a hacer mañana, dónde voy a comprar, dónde tengo que hacer la cola. Váyase a la cola, regresa a su casa cansada, agotada, a dormir, no le da chance. Láncelo. Perdone si estoy pisando algo. Láncelo. Tú definiste perfectamente esa realidad. El precio del petróleo no altera el hecho de que el gobierno se mantenga en el poder. El gobierno se va a mantener en el poder por la fuerza, que es lo que lo sostiene cuando no tiene otra alternativa, cuando se le acabó la dádiva de la petrochequera. Juan Carlos Sosa sostiene de una manera muy clara que esta revolución no es solo de las balas, es de la petrochequera. Y la petrochequera ha financiado el proceso de destrucción de la nación de una manera efectiva, contundente y bien estratégica. La parte estratégica es muy importante para entender que la revolución lo sembró estando consciente de que mañana el precio del petróleo podía bajar. Y esa es su gracia. Querer negarlo es una cosa de locos, es de verdad ridícula. El ejemplo que hiciste tú con el hecho de que Fidel permanezca como amo y señor de Cuba, que los Castros permanezcan como amo y señor de esa tierra, es la más clara realidad. No necesitas el capital para sostener al gobierno. El gobierno va a seguir siendo gobierno mientras nosotros se lo permitamos. Con respecto a lo que hizo Chávez para humillar a la población y el proceso igualitarista que Maduro contiene, eso se llama socialismo. No lo inventó Chávez, no lo inventó Maduro, ha estado allí desde siempre. Marx lo perfeccionó, Fidel, Lenin, Mao, Stalin y otra gran cantidad de criminales lo han pretendido implantar, algunos con éxito, otros con no. Con respecto a lo del éxito, es implantarlo en la generación de miseria, que es lo único que busca el socialismo. Establecer una gran sociedad de miserables para ellos poder reinar, y ese es el éxito del socialismo. Otros les ha costado la vida, como le costó a Allende cuando lo intentaron. ¿Qué es lo que hace la revolución? La revolución te pone a correr, a que tengas tal preocupación por intentar sobrevivir, por pensar cómo vas a hacer sobrevivir, para que no te des cuenta que tienes que pensar en que tienes derecho a vivir. Y eso lo hace la revolución también de una manera muy estratégica, bien firme. Te pongo a correr, a que no puedas saber
cómo vas a poder sobrevivir. Y entonces no piensas en vivir. Te hago correr por la seguridad, te hago correr por el hecho de que tus hijos no tengan escuela, que tus hijos en la escuela no están aprendiendo, más bien los están adoctrinando, que no puedes saber qué va a comer, estás clara de que el salario no te cansa, pero te llega el salario. Buscan las mil y una manera de que sientas que sí, mira, todavía puedo vivir. Ay, apenas llegué, pero sí, todavía se puede vivir. Porque lo que no es que estás viviendo, estás sobreviviendo y estás en manos de un aparato comunista que busca precisamente eso. Y ahí también la gente se está mintiendo. Hoy en Venezuela el venezolano común no vive, sobrevive y a duras penas. El venezolano común, que siempre ha sido trabajador, que se levanta de madrugada para ir a la calle, para intentar producir el sustento hacia su familia, ese sustento cada vez es menor, y no solo se ve menor en el bolsillo, sino que se ve menor en su vida. Ese venezolano que sale todos los días a la calle está expuesto a que lo maten, porque la vida no vale absolutamente nada. La devaluación que hace el gobierno no va mucho más allá de la economía. El gobierno, a través de una política implementada para estimular la delincuencia, yo siempre insisto, la inseguridad es política de Estado, ha logrado devaluar la vida. Eso es una cosa impresionante. Cuando usted se acerca y tiene la oportunidad de hablar con algún joven en alguna prisión que ya lleve encima 2, 3 homicidios y se encuentre detenido, preso, gracias a Dios ya no está matando más gente en la calle, él te va a explicar y te va a decir, si logras entender el dialecto raro que hablan, que él mata porque eso no vale nada, la vida no vale nada para ellos. Es una ruleta. Si la vida de él, para él, no tiene valor, imagínate lo que significa la vida del otro. Y a eso lo va llevando el proceso revolucionario. Minas la identidad del hombre, del individuo, y la vas acabando, la vas abaratando. Las sociedades se dividen, por supuesto, en clases sociales, y las clases sociales viven en distintas zonas. Cuando una zona marginal es aterrorizada, y para eso generaste estructuras que fuiste implementando, estimulando a través de los famosos primeros círculos bolivarianos, los colectivos, los consejos comunales han colaborado mucho a eso, a que se sientan los barrios como aquellos viejos guetos, y dentro de esos guetos se ve este proceso de destrucción, de sometimiento de la sociedad. La sociedad que va naciendo de ahí nace con esa contaminación, con ese miedo y con esa devaluación personal. Sienten que su vida no vale, por lo tanto no vale la vida del contrario. Y eso va acabando por completo con la sociedad. Eso es un logro del socialismo. Ese proceso igualitario donde ni el estudio ni el trabajo te diferencia del ampón, del vago. Eso se llama socialismo y es lo primero que debemos atacar, el proceso ideológico que nos hunde. Si usted no sabe o no le da la gana de entender cuál es el arma que están usando contra usted, usted no va a poder desarmarla, usted no va a poder atacarla y por lo tanto no va a salir de ese problema. Por supuesto que va a destruir la nación. Ningún proceso socialista hace lo contrario. La mina, desde el proceso más básico hasta lo más precioso, y no es nuevo. Con la parte de lo precioso quiero volver a traer algo que regularmente estimulo a la gente a que conozca. Yo creo que la gente se aprenda de memoria la lista de los 911 intelectuales y artistas venezolanos que en 1989 se postraron frente a un tirano que tenía más de 30 años sodomizando a su pueblo, ya llevaba 2 invasiones militares contra Venezuela, había puesto al mundo en vilo de una guerra nuclear con la crisis de los misiles cubanos. Ante eso, 911 doctores de la sociedad venezolana se postraron. Y esos 911 doctores de la sociedad venezolana no se fijen tanto en lo que están haciendo en la actualidad, fíjense en lo que hicieron desde ese momento y antes. Eran decanos, rectores de las universidades, profesores, voceros comunicacionales de gran importancia. Esa gente tumbó los pilares los pilares naturales con los que una sociedad rechaza lo incorrecto. Y a eso nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una sociedad
que le quebraron la lógica, pero es que le dieron martillazos a la columna vertebral del pensamiento lógico del venezolano. Y el venezolano empezó a aceptar lo inaceptable desde hace mucho tiempo. La llegada de Chávez al poder es la guinda sobre la torta, que viene a explicar que el proceso de destrucción que lleva la nación es desde hace mucho tiempo. Ahora, cuando esa verdad se admite y se estudia, se admite, la gente empieza a encontrar las herramientas para la salida del problema. Y una de esas herramientas pasa por desoír los carros de sirena que te digan: 1, salidas electorales, es mentira. 2, salidas jurídicos leguleyeristas, son mentiras. 3, salidas asamblearias, parlamentarias, legislativas, son mentiras. Salidas que invoquen a la inacción son falsas. Y ahí vamos a encontrar denominadores comunes que todos nos van atando a distintos procesos socialistas que ha vivido la humanidad. Y el despertar de esas naciones está en manos de los pueblos que dicen basta, o simplemente se quedan a esperar que ese proceso, al pasar de los años, el desgaste lo vaya llevando. Tal como Lancelot dijo de manera muy clara, el desgaste de los Castro no ha llegado. Son 60 años en el poder. Hay que despertar, y hay que despertar de manera consciente, sin esperar que toda la sociedad se vuelque a despertar. El asunto es el despertar de una vanguardia que tenga clara la situación, que tenga clara cuál es la enfermedad, que tenga clara cuál es la cura, y sobre todo ha de tener clara cómo reconstruir el tejido social de la nación, cómo reconstruir física y económicamente a la nación. Tenemos que entender que la nación está en ruina económica, ruina de infraestructura. La ruina es general y la ruina interna del venezolano es alta. La ruina moral, la ruina ética es altísima. Por eso tenemos que empezar a buscar referentes de gente que esté clara frente a la situación y que no solo diga lo correcto, sino que su accionar haya sido el correcto. Cambio. Bueno, sí, en eso era que yo quería llegar, y gracias a Dios, no sé, creo que no me copiaron lo último, no me escuchaban, no sé. Ok, uno tiene que ayudar a despertar a la sociedad, uno la ayuda a despertar, o sea, a mí me gustaría que nos diera como un tip, como de cómo hacerlo, porque por lo menos yo soy una persona que yo le digo a las amas de casa, usted está sobreviviendo, usted no está viviendo, usted está simplemente sobreviviendo, haciendo las colas y sobreviviendo, pero no, porque como estás haciendo las colas no te preocupas por saber el estado del país. Hay que investigar en qué estado estamos y cómo estamos, por qué estamos haciendo cola, por qué no debemos permitir que nuestros hijos nos lo adoctrinen de la forma que quieren, por qué nos están arrebatando la democracia. Busque información, infórmese, y nada más no se tranquilice, se quede tranquilo. Fui a comprar la leche y la conseguí. Bueno, sí, duré 4 horas, pero la conseguí. No, señora, el gobierno usted la está agarrando por la barriga por sus necesidades. Busque información, apoya a los muchachos que están en la calle, a los que salen a luchar día a día, porque no es de ellos la responsabilidad. A Chávez no lo pusieron ellos, porque ni siquiera tenían edad para votar. Fueron los adultos, los que somos adultos tenemos la responsabilidad. Y esa responsabilidad, ¿cómo la tenemos que ayudar? Apoyando a los muchachos. El que sabe de primeros auxilios, vamos a apoyar al muchacho que cayó, que está herido o que necesita, o vamos a abrirle la puerta a alguien. ¿Quedamos presos? Bueno, pues vamos presos. Vamos presos porque le abrimos la puerta a un muchacho, porque evitamos que lo masacraran. Pero la gente tiene que despertar. La gente no se está dando cuenta que estamos perdiendo a Venezuela. La gente no se está dando cuenta que ya no somos libres, que estamos viviendo una dictadura, porque no podemos reclamar nuestros derechos. Pero no se da cuenta porque está ocupado pensando en cómo sobrevivir. ¿Cómo le hacemos ver a estas amas de casa, a estos padres de familia que se quedan los sábados y domingos sentados tomándose una cerveza y viendo televisión, que tienen que despertar? Porque como yo les digo, ¿qué están esperando? Que ya totalmente esté la dictadura total, que lleguen y se metan en tu casa y tú no puedas hacer nada. Para ese día va a esperar cuando ya no tenga remedio. Venezuela hay que recuperarla ahora, pero la gente, mucha gente no quiere entender, o el miedo. Como yo les digo, vivimos en 2 dictaduras, en la dictadura de que nos tiene este régimen y en la dictadura del miedo.
Ahora, ¿cómo hacemos entender a estas personas que tenemos que despertar y luchar por nuestro país, que Venezuela es linda y que Venezuela es nuestra, que Venezuela no le pertenece a los Castro, que nosotros somos los venezolanos y nosotros somos los que tenemos que defender nuestro país y sacar a estos Castro comunistas de nuestro país y recuperar la Venezuela bella, que nos va a costar, que vuelva a ser como antes, sí nos va a costar, pero lo podemos lograr, cambio. La receta es sencilla. No podemos lograrlo cada uno de nosotros creyendo que está haciendo un granito de arena y lo está poniendo, cómo no, pero nadie va a venir a convencer al otro de algo en que no quiere ver, porque le da flojera pensar o porque no tiene tiempo para pensar. Una de las grandes herramientas que vino utilizando el proceso socialista, que va más allá del ejercicio del gobierno, que va atacando la mentalidad de la gente, es esa ridiculez de que todo el mundo es líder, todos somos líderes. Cuando todo el mundo es igual, eso se llama socialismo. Cuando todo el mundo es igual, la gente deja de apreciar y seguir un mensaje claro, un mensaje que lo haga despertar. La gente atiende a liderazgos, atiende a voceros que sean respaldados. Si usted puede tener toda la razón en lo que usted está diciendo, pero si usted no es líder, y entendiéndose líder, es porque tiene a quien lo siga a usted, su mensaje se muere. Su mensaje puede ser correcto, pero no va a tener ningún valor. El asunto es conseguir que el líder está diciendo lo correcto y ayudarlo, a ese prestarle tribuna, a ese darle ánimo, a ese brindarle respaldo, dar a conocer sus ideas, dar a conocer sus palabras. El trabajo que nosotros podemos hacer persona a persona no va a llenar nunca la piscina, nunca va a llenar ese espacio donde tenemos que hacer que el venezolano despierte de manera formal. Es imposible que lo logremos. Solo lo podremos lograr cuando encontramos a ese líder, a esos líderes que se vuelven megáfonos de nuestras ideas, a ese líder, a esa persona que se vuelven megáfonos de nuestras ideas, que cuando oímos sus palabras nos sentimos realmente identificados con ese pensamiento y lo hacemos nuestro, o simplemente es nuestro pensamiento y lo estamos oyendo en otras voces. Ese pensamiento real, ese con el que quisimos tapar mentira, lo dejamos a un lado, las mentiras, y nos encontramos en esa identificación de pensamiento. Y a ese líder, a esos líderes, son los que tenemos que impulsar. Y allí sí vamos a hacer que la gente despierte. Usted se para solita en una plaza y usted no va a conseguir absolutamente nada de apoyo que dure en el tiempo, más allá de 3 o 4 veletas. Pero si usted le da su antorcha, le da su fuerza, le da su estímulo a una voz que habla como usted, que piensa lo que usted y actúa como lo que usted quiere, sí va a poder conseguir el cambio social que necesita, porque esa persona se vuelve en el gran comunicador, se vuelve en esa voz, se vuelve en el líder necesario para la transformación de una nación. Cambio. Por ahí hay unas voces, hay unas personas que van hablando o vienen hablando hace tiempo ya de una junta cívico-militar. En varias ocasiones lo he escuchado decir que no hay tiempo para organizar la parte civil, que solamente tiene que ser militar. Otras veces dicen que sí, que es civil y militar. Sabemos que tenemos que contar con los militares de alguna manera porque solos pues no vamos a poder. Pero ellos vienen hablando como que si ya el régimen está loco por entregar el poder, o sea, vengan a buscarme que yo me voy. No dicen o no explican cómo va a ser esa transición, cómo vamos a dar el paso de lo que estamos hablando, de lo que ellos vienen hablándonos, y instaurarla. O sea, cómo se va el régimen, cómo cae, cómo lo hacemos, cómo lo tumbamos, cómo lo quitamos del camino para poder dar paso a la Junta Cívico-Militar que ellos vienen hablando. Cambio. Lance, lo dijiste la palabra. Este tipo de regímenes no caen, es como el muro de Berlín. La historia te dice el día que cayó el muro, no, el muro lo tumbaron. Lo tumbaron 3 líderes fundamentales del momento. Lo tumbó el señor Reagan, la señora Thatcher y Juan Pablo II, junto con una masa que siguió ese mensaje.
Una masa que entendió que la libertad es la pieza fundamental para eso. No fue el líder de barrio, no fue el barriólogo uniendo, no, eso no existe, eso es una estupidez. Existe el estadista, el hombre que piensa y que logra generar la traducción del pensamiento social de un pueblo que necesita libertad. Entonces, ahora, proceso de junta cívico-militar. Quien crea que de esto salimos similares es idiota. Quien militar que crea que esto lo puede mantener a posteriori sin civiles es más idiota todavía. Esto es un asunto muy sencillo, bastante más sencillo de lo que se quiere entender. Los procesos revolucionarios llegan al poder, acaban con las instituciones, y cuando queda el policía de la nación como única respuesta, el policía de la nación, que es la fuerza armada de un país, decide poner orden o simplemente entrega. La sociedad civil está obligada a transmitirle al policía de la nación su obligación para con el cumplimiento del deber. ¿Cómo hace eso la sociedad civil? Expresándolo en la calle, no expresándolo a través de una vocería traicionera que te dice vamos a la calle para llamar a elecciones. Porque si tú llamas a elecciones, el policía se devuelve a su cuartel. El problema no es grave, se arregla democráticamente. Si usted está en la calle, no acepta diálogo, no acepta ninguna estupidez electoral, no acepta ninguna propuesta de congresillos estúpidos, no acepta ninguna estupidez que tiene que ver con constituyentes, criminales, suicidas. Cuando usted quiere la libertad, usted lucha por ella, y el policía de la nación atiende ese llamado y la obedece. Planificaciones de juntas cívico-militares se han hecho desde que la historia de Venezuela tiene esa división entre civiles y militares. Este país ha llevado una historia llena de conspiraciones, llena de procesos. Nuestro periodo democrático pseudo-democrático fue realmente corto. Eso es lo más natural que suceda en este país, que venga un proceso de junta cívico-militar. Miles deben de haberse planteado, miles deben de estarse planteando en este momento. Esperemos que la correcta sea la que tenga la oportunidad de avanzar y consolide su acción. Pero no va a consolidar su acción mientras la sociedad siga creyendo en pajaritos preñados, mientras la sociedad siga creyendo en quienes nos tienen atados a este fango, legitimando día a día el proceso comunista que destruye Venezuela. La legitimación va más allá de la electoral, donde usted es dirigida como ganado para que venga y legitime con su dedito intentado un proceso totalmente amoral y antidemocrático. La legitimación va cuando se llevan papelitos ridículos al inmundo Tribunal de Justicia, cuando se pretenden tener discusiones en esta cosa espantosa que llaman Asamblea Nacional. El país tiene que enfrentar una serie de realidades que son increíbles, que el país no aceptó porque no le dio la gana de pensar por flojera y por querer mentirse. En el 99, cuando Hugo Chávez le propuso al país el proceso constituyente, entre las barbaridades que proponía, estaba disolver las dos cámaras y establecer esta cosa que es la Asamblea Nacional, eliminando la Cámara de Senado y la Cámara de Diputados. No me voy a poner a explicar por qué son necesarias. Nada más quiero decirle que solo 2 países, aparte de Venezuela, utilizan esos procesos asamblearios: Zimbabue y Cuba. Entonces, si a usted la cabeza no le dio para pensar a dónde demonios nos lleva, no va a poder entender más nada. Y eso fue votado por un porcentaje de la población, apenas el 28% de la población electoral de aquel momento votó como positiva, mientras los medios le dijeron al país la Constitución fue aclapada por el país. Pero no solo fue aprobada por eso. Esa Constitución fue votada de manera positiva por el último que acaban de poner ustedes como candidato. Esa cosa que llaman Capriles votó aprobando esa Constitución. Una Constitución que mataba algo tan lógico para el desarrollo de una nación como es la bicameralidad. Y a eso se le sigue aplaudiendo. Basta ya. La gente tiene que despertar y enfrentar sus realidades. Las realidades políticas de una nación, las necesidades de estructura de gobierno, son cosas lógicas.
No tienes que inventar la rueda, todo está escrito en ese sentido. Si mañana una junta cívico-militar nace del esfuerzo, del reclamo de una sociedad por libertad, la sociedad debe entender que esa junta cívico-militar transará e irá asfaltando el camino para lograr la libertad. Pero el gobierno que nazca de esa junta cívico-militar tendrá que ser un gobierno fuerte, un gobierno que centralice al país, un gobierno que venga a poner orden y un gobierno que de allí vaya a empezar la reconstrucción, la reinstitucionalización y la institucionalización de la nación. Fíjense que quiero separar muy claro ese punto. Claro que tenemos que reconstruir nuestras instituciones, pero tenemos que generar nuevas instituciones fijas, atractivas, que velen por el mantenimiento de un plan de desarrollo de la nación. Algo que nunca hemos querido cumplir por ese cuentico de la alternabilidad. La gente mañana le va a agarrar un miedo a la reelección, la gente le va a agarrar toda clase de miedos. Señores, en un país con un sistema electoral limpio, no le tenga miedo usted a la reelección. Póngale límite a la cantidad de reelecciones. Pero es ridículo parar un gobierno exitoso. Véanse en el espejo de Colombia. Colombia hubiese tenido la tercera oportunidad con Uribe y no estuviese en esta situación donde la RI ya está a punto de ser gobierno. El éxito no debe ser detenido por las ambiciones de poder del otro. Lo que se detiene son los procesos que destruyen naciones. Y cuando las herramientas de la democracia para destruir un proceso no existen, la gente recurre al policía de la nación. Pero recurre con un llamado claro, honesto, un llamado de urgencia, no un llamado vestido de trampas. No puede ser que el liderazgo político del país lo primero es que diga: si me entero de que hay un militar conspirando, yo lo denuncio. Eso lo hemos oído de los líderes del país, de los líderes políticos que tienen tribuna comunicacional. Entonces, ¿cómo se espera el país que la Fuerza Armada se pueda reunir para poder hacer algo que sabemos cuáles son sus costos, sabemos cuál es la realidad, cuando la oferta del liderazgo político es denunciarlo? Las personas que están hablando más sobre Junta Cívico-Militar, de verdad yo no sé cuál es el proyecto que emanaría de ella, no sé quiénes son los actores en eso, pero si esas personas al momento de accionar, accionan bajo la presión de la sociedad en la calle, esas personas saben que esa misma sociedad va a volverlos a hacer cambiar. Y es allí la clave de la salida y la recuperación de Venezuela. Calle siguiendo un solo mensaje: el ejercicio del derecho natural a la libertad, el derecho natural a la rebelión, el derecho a recuperar el buen nombre de Venezuela. Cambio. Sí, tiene usted razón, pero también en veces las personas, como dice usted, pues hablamos y no buscamos la solución, o nos atacamos unos con otros, y ahí está, en la desunión es donde está el grave problema, es la desunión también. Ahora esto del movimiento cívico-militar, según, bueno, la sociedad civil espera que las Fuerzas Armadas salgan. Las Fuerzas Armadas, según están esperando que el pueblo salga, o no nos ponemos de acuerdo o no sabemos qué rumbo tomar. Pero también se dice que las Fuerzas Armadas no tienen las suficientes armas para defender al pueblo, porque el presidente, o este señor que está actuando como presidente, no les ha quitado las herramientas, no tienen ellos cómo defender al pueblo. Entonces yo también me pregunto, ¿cómo hablan entonces de un movimiento cívico-militar si ellos no tienen cómo defendernos o cómo defenderse? Cambio. Como te dije, no sé cuál es el teatro, la estructura, no sé de estas personas que hablan de Junta Cívico-Militar qué es lo que ellos manejan, no lo sé. Decir que la Fuerza Armada no tiene la capacidad de defender al venezolano es falso, es ridículo. Claro que tiene capacidad de defender al venezolano y de hacerlo hasta que, por razones internas de la Fuerza Armada, eso se pierda.
El gobierno lo ha venido socavando, pervirtió los 3 pilares fundamentales de la Fuerza Armada, acabó con los procesos jerárquicos internos dentro de ella, corrompió desde un general hasta un sargento, buscó equiparar al suboficial con el oficial, lo cual trajo una cantidad de rencillas internas. Claro que la Fuerza Armada ha sido tan víctima de, cuidado sin mucho más, del proceso de destrucción que la misma sociedad civil. Este gobierno pervierte todo lo que toca, todo lo que penetra, y por supuesto buscó pervertir la Fuerza Armada. Pero la Fuerza Armada mantiene un formato natural de respuesta, de liderazgo, de jerarquía, de trabajo común, y responde a los llamados reales, sinceros, que hacen que se despierte su razón de ser. La Fuerza Armada está tan corrompida como está la sociedad civil. La Fuerza Armada está tan destruida como está la sociedad civil. Ahora pregúntese usted dentro de la sociedad, usted con sus amigos, ustedes los miembros de este canal, cada uno de los venezolanos que está claro en la necesidad de despertar, son una vanguardia suficiente para hacer realidad el despertar. Lo mismo sucede exactamente dentro de la Fuerza Armada. Esa vanguardia está esperando por una oportunidad real, por encontrar el liderazgo civil correcto en el cual sincronizar, está esperando un hecho tan sencillo como el que está esperando el venezolano común: un encuentro en un mensaje que sea claro y contundente, no un mensaje amarrado a la mentira, un mensaje amarrado a la verdad. 1, tenemos un gobierno comunista que no va a entregar el poder y va a seguir destruyendo la patria. 2, tenemos una oposición que constantemente legitima de democracia al proceso comunista que está viviendo la patria. 3, estamos obligados a recuperar a Venezuela. Cuando toda esa vanguardia civil y militar se amarre de esas 3 herramientas mentales, de esas 3 realidades, vamos a poder enlazar el camino. Pero va más allá del hecho que nosotros cada uno podemos hacer como granito, poniendo nuestro granito de arena. Les repito, la necesidad de identificar el liderazgo correcto es fundamental. Nosotros en el Movimiento Fénix hemos puesto el nombre de Juan Carlos Sosa Purga como un portavoz de la bandera de la libertad, no como un candidato absolutamente a nada, sino un portador de la bandera del ejercicio del derecho natural a la libertad. Ahí no hay medias tintas, ahí no hay vueltas de constituyente, de congresito ciudadano, de pensar en querer oír tu voz, no hay mentiras de ningún tipo. Es elemental y básico, es recuperar el buen nombre de Venezuela. Eso es lo que nosotros buscamos, a eso es lo que nosotros llamamos. De allí, ¿qué nacerá mañana? Nosotros esperamos que nazca es la voluntad de una sociedad por exigir su libertad. Esa sociedad sale en ejercicio de su derecho natural, en ejercicio en el deber de recuperar la patria, y tenga usted la absoluta seguridad que todas las ofertas de junta cívico-militar se pondrán de acuerdo, y nacerá de ahí la junta que nos traerá la oportunidad de, 1, salir del proceso comunista, y 2, si lo hacemos bien, abrir el camino hacia la reconstrucción de la nación. Cambio. Noel, otra de las mentiras, por decirlo así, que el venezolano tiene en mente o que cree es lo del Caracazo, o sea, que el aumento de la gasolina, ese medio, no sé cuánto que fue el aumento de la gasolina, pues indujo a la gente a salir a la calle a protestar, cuando sabemos que no fue así. Entonces ahora la gente espera que la gasolina toque, o que el petróleo toque su nivel más bajo, que se acaben los medicamentos, que se acabe la comida, que se acabe todo, que las calles se destruyan, para generar el Caracazo 2, por decirlo de alguna manera. ¿Es esto posible? O sea, cuando todo ya desaparezca, cuando ya no exista nada, ¿va a salir la gente a protestar? ¿El Caracazo se creó así o es un mito? Cambio. Es un mito. El Caracazo fue una operación coordinada, ya
Ya por una parte, hoy precisamente lo recordaba en una conversación con unos amigos, pues la historia ha sido muy manipulada, la gente no recuerda la noche de los tanques de 1988 u 87, ya, y en el 89 lo que vivimos era ya un proceso estimulado por la izquierda más radical, la izquierda que siempre sueña con esos Vietnam y la lucha más eterna, esta misma izquierda de donde Chávez empezó a dar más armas, que son los colectivos, y esa gente que vive creyendo en todas las locuras que planteó Che y en todas las locuras que impuso aquí Douglas Lago y Cliver Ramírez, y toda esta gente que siempre ha creído en esos procesos de lucha armada eterna. Esa izquierda hizo un acto planificado, el acto planificado que ya llevaba un tiempo rondando, que hizo cavando la estructura de gobierno. Eso no es porque le subiste medio a la gasolina que la nación explotó. Eso fue simplemente, piénsalo como los hipódromos, el grito de partida cuando arrancan los caballos. Bueno, eso fue, pero toda la orquestación ya estaba y fue un trabajo bien coordinado. Freddy Bernal manejaba los pantaneros de la PM, que fueron los encargados de azuzar por debajo el proceso en Guarena. Toda clase de cosas se vieron identificadas en ese proceso y en esos momentos. La historia le han querido poner un proceso poético de que los pueblos bajaron porque la gasolina subió frente al proceso neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Se ha mentido tanto a la gente y la gente ha ido aceptando esa mentira porque le resulta fácil, pues, porque ahí encuentran la respuesta para no pensar en el mañana, sino esperar que algún día el gobierno suba la gasolina y van a creer que los cerros van a bajar y en algo va a cambiar. Parece que no entendieran la historia completa. Sí, en el 89 pasó lo que pasó, póngale la poesía que quiera ponerla. Y vinieron dos intentonas militares después contra Carlos Andrés Pérez, que protagonizó Chávez. Les recuerdo que eso es el mismo gobierno, fue Carlos Andrés Pérez. Y después tuvo que ser la traición interna de su partido a través de Barcelona y el Tribunal Supremo, lo que en el ejercicio correcto de Carlos Andrés Pérez, que fue el uso de la partida secreta para el fortalecimiento de la democracia en otro país, en ese ejercicio es cuando pudieron acabar con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es decir, llegaste sin institucionalidad militar debido a la noche de los tanques. La izquierda utilizó un proceso social que incendió Caracas y seguiste en el gobierno. Dos intentonas militares en el mismo año y seguiste en el gobierno. Fue un proceso de traiciones políticas lo que al final acabó con la estructura de gobierno de Carlos Andrés Pérez. Claro, cada uno de esos intentos fue haciendo un hachazo frente a ese tronco y el tronco al final cayó. Pero eso en ningún momento fue lo que hizo que el tronco se cayera. Como venezolanos, nosotros tenemos que entender que debemos dejar esas fantasías atrás. Si a usted le suben hoy la gasolina y tiene que empezar a pagar por un tanque en vez de 5.000 bolívares, 15.000 bolívares, no va a sentir mayor golpe. Cuando ese golpe afecte el transporte de las medicinas, el transporte de los alimentos, y se busque subir precio por otro lado, el gobierno frenará esa subida de... Señor Noel, se le cayó. Perdone, si en algún momento el gobierno decidiese subir la gasolina y usted deja de pagar los 5 bolívares que paga hoy por llenar un tanque y empieza a pagar 15, eso a usted no lo va a significar mayor cambio. Pero cuando ese aumento llegue a lo que significa el transporte de medicinas, el transporte de comida, el transporte de alimentos, al transporte público en general, sí va a haber un cambio. Pero el que se atreva a subir el precio, el gobierno va a contar con la ley de precios y salarios. Va a regular, va a expropiar y va a seguir subsidiando y destruyendo, importando y cerrando, minando y haciendo que la gente cada vez haga más colas. Pero la gente se va a ir acostumbrando, porque ya están acostumbrados. La gente se porta como borrego y es feliz. Cuando usted vea una cola por comprar desodorante, por comprar cualquier cosa, no le extrañe. La gente hacía las electorales con sonrisa sabiendo que iba al matadero electoral. Yo sé que me harán fraude, pero yo voto. Todos oímos esa mentira, todos oímos esa barbaridad, y el país lo hizo. Esa irresponsabilidad estimulada por un liderazgo cruel, traicionero,
criminal, llevó a la gente al nivel de incoherencia como para decir estupidez. Yo sé que me harán fraude, pero yo voto. Y aún la repiten. Es una cosa realmente insoportable, porque el daño que le han hecho es realmente el daño que le hicieron al venezolano en su sentir, en su razonar. Es que han hecho del venezolano un coleto. Entonces el venezolano tiene que reencontrarse con Venezuela, tiene que reencontrarse con su ser, con su realidad, con sus principios, con sus valores, con la lógica. Yo sé que el sentido común es el más escaso de todos los sentidos. Perdone. Yo sé que el sentido común es el más escaso de todos los sentidos, pero la lógica que te hace a ti accionar, caminar, rodar, vivir, comer, respirar, también te va a llevar a pensar que lo que estás viviendo es una mentira, que lo que estás viviendo es malo, que lo que estás viviendo es una absoluta ausencia de la realidad. Mañana, si el gobierno decide aumentar el combustible o si la gente decide salir, no buscando la libertad, sino buscando una reivindicación puntual, el gobierno se verá fortalecido. Cuando la gente decida salir, simplemente ejerciendo su derecho natural a la libertad, conseguirá la libertad. Cambio. Bueno, me copian, cambio. Bueno, voy a abrir el canal por si algunas personas tienen alguna pregunta, cambio. Bueno, amigos, el canal está abierto para alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro invitado, cambio. Buenas noches, señor Noel, soy Enelucha, moderadora del canal. Una pregunta, ¿cómo cambiamos la sintonía de ese radio o de ese cassette que le metieron al venezolano hace tantos años de seguir obedeciendo a una parranda de delincuentes que se encargaron de sembrar el odio, de sembrar y de lavarles el cerebro al pueblo venezolano, que hoy sin ninguna dignidad está haciendo colas hasta para comprar un desodorante, como dice usted, cambio. No busquen estimular a toda la población. Primer punto. No crean que la gente en los barrios no está molesta, son las primeras víctimas de la realidad que estamos viviendo. No crean que la persona que trabaja todos los días en la calle y tiene que suplir, pasar por las penurias en Caracas, usar el metro de Caracas, esa lata de sardinas con ruedas, o tener que, en un día de lluvia, tener que nadar para poder llegar a su casa porque las calles están simplemente destruidas y se anegan con 15 minutos de agua. No crean que el país no está listo para cambiar. El país claro que está listo, el país está obstinado, el país está cansado. Pero no pierdan su tiempo intentándolos convencer de lo que no quieren creer o de lo que no tienen tiempo para creer, porque el gobierno los puso a sobrevivir y no a vivir. Reencuéntrense con el que tiene rato arrecho. Reencuéntrense con el venezolano que ya tiene claro que gobierno y oposición es la misma cosa. Y hagan que esa vanguardia escuche al liderazgo que consideren correcto. A un liderazgo que le esté hablando no solo de la realidad histórica que nos ha llevado, sino de las acciones necesarias para el hoy y las acciones necesarias para el mañana. Reencontrémonos como venezolanos bajo la bandera de la libertad. No empiecen a buscar a quien no quiere entender. No se pongan a perder el tiempo con carritos chacones, quieren encontrar detalles de lo imposible. Quien venga a decirte a ti por un aparato como Sello, por cualquier, en un foro abierto, cuál es la estructura de las células que tenemos que organizar, señor, eso es un peine, deje de pendejadas y apártese. Piense en el reencuentro con un mensaje. Entienda usted que la unión hace la fuerza, pero esa unión no significa que todos tienen que ir hacia ese sentido. Tiene que ser una vanguardia con decisión, con operatividad, con ambición de país. Cuando eso esté identificado como sociedad, y eso nace de un momento a otro, es la identificación de ese liderazgo, de esa voz, de ese mensaje, y ese mensaje, esa idea está vinculada a la libertad. Conseguimos la libertad
Es una cosa muy sencilla, pero si esa voz que usted cree que le habla de libertad lo va a llevar hacia el matadero electoral, aléjese rápido de ahí y haga lo imposible por identificar a los suyos, a esas personas que están conscientes de la realidad, que por ese camino no es. No es lo mismo, es importante que la gente entienda, que si yo dentro de la MUD levanto las banderas de las parlamentarias, y yo fuera de la MUD levanto las banderas de la constituyente, estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy entregando el país al proceso que controla el gobierno. Hágalo dentro de la MUD, hágalo fuera de la MUD. Cualquier proceso electoral está negado si lo que usted quiere es libertad. Cambio. Noel, otra mentira, por decirlo así, que los venezolanos tienen, lo que estamos viviendo ahora en este momento es la separación, disculpa, que hay ahora supuestamente entre los colectivos y el régimen. Entonces ahora todo el mundo anda diciendo que bueno, que el régimen está solo, que se está quedando solo, que ni siquiera los colectivos los están apoyando. ¿Es esto cierto? ¿Es otro mito? Para mí es un reacomodo de ellos mismos, se están limpiando, se están reestructurando, y me parece que no hay ninguna separación. No sé qué piensas al respecto. Cambio. Los colectivos no son nuevos, es un producto de la izquierda eterna, como dije, esa gente que cree en la lucha armada eterna. Los colectivos se fueron degenerando a través del mercado de drogas de sus zonas, a través de la imposición de su ley dentro de las zonas más marginadas de Caracas. La llegada de Chávez le dio financiamiento, más armamento militar de mayor nivel, les dio estructuras, les dio poder político, les dio licencia para matar. Eso es un parte de lo que hizo la revolución con la estructura de los colectivos. Esa estructura es una estructura que, como les dije, cree en eso, cree en la lucha armada eterna, creen en esa supraautoridad. Ellos se sienten que son jefes, que ellos son los líderes de su zona y que tienen el derecho de ejercer vía violenta lo que ellos quieren imponer, bien sea por coacción, bien sea de manera efectiva. Eso choca frente a los intereses próximos de la revolución. La revolución tiene que reinar sola, entonces su objetivo tiene que ser único. Por eso que usted ve estas supuestas divisiones no gobierno colectivos, sino internas dentro de los colectivos. Los distintos aparatos de colectivos que se han ido plegando más a la estructura política del gobierno, llámese Tupamar o La Piedrita o lo que quieran ponerle, y los otros colectivos que nacieron al calor de la revolución, que no están en el guiso político, no están recibiendo prebendas de alto nivel, y entonces entre ellos hay más discusión, más problemas. ¿Qué va a traer eso? Lo mismo que ha venido sucediendo, ajustes de cuentas entre bandas de malandros, entre gobierno y colectivo, criminales en el gobierno, criminales en los barrios. Ese ajuste de cuentas va a continuar, pero quien crea que eso es la salida para la solución del problema, no solo está equivocado, sino que es una persona que de verdad está bien mal en la cabeza, que piense que lo que está mal es lo que soluciona un problema. Lo que está mal está mal. El país tiene que buscar lo que funciona para poder solucionar el problema. Cuando la gente está pensando en que los barrios van a salir y van a cambiar las cosas, no, señores, las cosas las cambia la sociedad pensante, la sociedad preparada. Todos los eventos modernos donde hemos visto transformaciones vienen y nacen de lo que hoy conocemos como la clase media de un país. Por eso es que lo que se viste de oposición y se llama oposición, nada más atiende y busca su mensaje y llevarlo hacia el barrio, cada vez más bajo, desestimulando a la sociedad, vetando a la sociedad pensante, a la sociedad trabajadora, a la sociedad que aporta, a la sociedad que hace que el músculo de un país camine, funcione. Entonces es una cosa muy sencilla. Lo que sucede en los colectivos va a seguir sucediendo hasta que se les desarme. Ellos van a seguir matándose, generando violencia parada por el gobierno va a seguirles dando cancha durante un buen tiempo,
han cometido errores, cada uno de los dos bandos, no han logrado ponerse de acuerdo, en otras cosas sí ponen a sus jefes que envíen mensajes correctos. De nuevo tenemos que volver a citar a Freddy Bernal, que hizo un trabajo para calmar la situación de los colectivos y le quedó bien. Vamos a ver qué traerá como resultado. Ellos son imposibles que como distintas unidades que son los colectivos se terminen de poner de acuerdo y vayan a pedir la renuncia a Rodríguez Torres. Son cosas realmente ridículas e impensables que puedan suceder. El gobierno sabe lo que hizo cuando los alimentó, sabe lo que hizo cuando los dividió, sabe lo que hizo cuando les impuso a sus jefes y líderes. El gobierno está muy claro en lo que hizo cuando trampeó a sus propios miembros de gobierno, poniéndoles de escolta a miembros del colectivo. Entonces se generó una simbiosis, un aparato que es un círculo perverso, donde nos seguimos moviendo en conjunto, porque si dejamos de movernos en conjunto nos vamos a tener que matar entre nosotros mismos, porque todos son caimanes del mismo caño, todos son mandos de verdad, de lo último. Este colectivo de izquierda, sea cual sea, sabe que no tiene mayor futuro fuera de la revolución. Por lo tanto, se puede disgustar con la revolución, pero no va a acabar con ella. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Una pregunta. ¿Cree usted que estamos bien encaminados en estos canales sello, en la ayuda que le estamos dando a la resistencia, en la ayuda que estamos haciendo con pasar la información, ya que pues Venezuela no tiene medios de comunicación? ¿Cree usted que estamos haciendo bien cambio? Mientras sea información real que puedan verificar, mientras la información sea para estimular la desobediencia y no para que la gente se atemorice, mientras la información sea para que la gente entienda que lo que tenemos que hacer es reaccionar, no inmovilizarnos, mientras esa información sea para estimular la búsqueda de la libertad, ustedes están haciendo el mejor de los trabajos. Solo la intercomunicación entre los que están despiertos va a traernos la libertad. Pero es muy importante que esa comunicación dé verdades, de estímulo, brinde esperanza real y busque la salida al problema. Mientras la información haga que la gente sienta miedo, mientras la información lo que haga sea daño y no haga la chispa, no sea algo que estimule el accionar, mientras no levante la indignación y que esa indignación se vuelva rabia y esa rabia se vuelva combustible para buscar la libertad de Venezuela, ahí sí estaríamos haciendo daño. Mientras la información traiga el despertar y el accionar de cada ciudadano, tengan la seguridad que ustedes van por buen camino. Cambio. Ok, sí, porque le estaba comentando yo, amiga, en estos días al equipo de nosotros acá, que yo creo que ya está bueno de poner la bandera de Venezuela manchada de sangre, que ya está bueno de poner cosas en nuestro país, de fotos de perfil manchadas de sangre, que ya tenemos que visualizar una Venezuela bonita, que tenemos que poner la bandera ondeante, bonita. Por supuesto que cada información que se da por los canales sello, todos los canales verifican esa información. Todos los canales de sello tienen un buen equipo para verificar esa información, gracias a Dios. Pero sí, yo creo que tenemos que cambiar también ese punto de poner trágico todo, la bandera con sangre, nuestro país, nuestro escudo. Yo creo que ya hay que empezar por eso. No sé si yo estoy en alguna forma equivocada, cambio. Tormenta, dijiste una cosa que es impresionante. Cuando el general Vivas se declaró en desobediencia formal, cuando intentaron ir a detenerlo en su casa, yo, por supuesto, me trasladé de inmediato a su casa. Y yo quisiera poderles transmitir a ustedes lo que fue la sensación, no solo de ver al hombre desconociendo al gobierno cubano en tierras venezolanas, sino ver el astabandera que él tiene en su casa, ondeando nuestro hermoso tricolor de 7 estrellas, hacía un viento espectacular, y el sentimiento que tenía cada uno de los venezolanos que estaba en esa acera, identificando la bandera, identificando una razón, el desconocimiento, identificando una sola palabra, Venezuela, identificando la necesidad de reconstruir nuestra nación. Esa es la clave.
Nosotros tenemos que saber que lo que hemos pasado es terrible. Tenemos que estar claros que vamos a tener un gran costo para recuperar nuestra libertad. Pero lo más importante que tenemos que entender todos y cada uno de los venezolanos es que Venezuela lo vale. Que Venezuela es una cosa simplemente increíble. Que la oportunidad que tenemos para el desarrollo es hermosa, es gloriosa. Que la oportunidad que tenemos para llevar a Venezuela, para llevar a los venezolanos no tenemos límite cuando nos queremos imponer una meta. Bolívar, Miranda nos enseñaron que la libertad era un valor fundamental, lo cometieron, lo lograron. Cuando el país era simplemente una montonera, la gente puede odiar esto que yo voy a decir, pero es una realidad. Cuando este país era una montonera, un cuero seco, vino un andino, vino Gómez y puso orden. Y Venezuela es Venezuela gracias a Gómez. Y quien lo niegue es un tarado que no conoce la historia. Venezuela se unió, se reunificó, se acabó con el caudillaje gracias a ese hombre. Después Venezuela entró en un proceso y ante la tormenta comunista que estaba viviendo el mundo, ante la realidad del enemigo interno que se estaba generando con partidos comunistas dentro de la nación, tuvo que venir esa junta militar de aquel momento, con Chalbó, con Pérez Jiménez, a encimarse en contra de lo que pudiese ser la realidad normal de querer buscar el camino de la democracia. Y vino esa junta a encimarse por encima de sus propios hermanos y tuvo que tomar Pérez Jiménez las riendas al final y nos dejó un país. Y quien niegue eso tampoco ni conoce la historia ni afronta las realidades, porque aún hoy vivimos de esa obra. Nosotros tenemos que reencontrarnos frente a las realidades, dónde han estado las traiciones, dónde ha estado lo positivo, quedarnos con lo positivo y desechar lo negativo. La rueda no hay que inventarla, ya fue inventada. Y Venezuela tiene el combustible para hacer que esa rueda se convierta en alas y nos traiga el futuro. Cambio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Cambio. Hola Noel, buenas noches. Mire, yo pienso que una de las razones o temores que podrían tener los militares en cuanto a un levantamiento militar se podría deber al conocimiento que ellos tienen acerca de que existe una falsa oposición que protege y apoya este régimen. Yo vengo siguiendo el discurso del doctor Juan Carlos Sosa Púrova con mucha atención y una de las cosas en las que más concuerdo con él es en la importancia de acabar con el falso liderazgo impuesto por parte de la MOT. Yo pienso que así le daríamos cierta seguridad a los militares de que quienes capitalicen a la hora de una sublevación sean leales a la patria. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Gracias. Si tumbamos caretas, todo lo demás cae. Hay una gran careta en la oposición que se encarga de revestir de democracia al gobierno. Nosotros tumbamos esa careta, la Fuerza Armada encuentra un liderazgo real civil donde encontrarse bajo la palabra libertad, bajo la palabra Venezuela, bajo el hecho de reconstruir una nación. Es decir, todo lo demás cae y vamos a reconstruir esa nación. Tienes toda la razón en tu comentario. Cambio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Cambio. Bueno, yo tengo una duda. Maduro últimamente viene hablando de una revolución bancaria. Esto querrá decir que ya está mirando el dinero de los ciudadanos, que va a fusionar los bancos, o a qué hace referencia él cuando habla de la revolución bancaria. Cambio. Si nos guiamos en lo que Maduro dijo, el proceso de revolución bancaria en primera instancia vendría a nuclear todos los bancos del Estado como primera etapa. Toda esta cantidad de barbaridades, el Banco de la Mujer, Banco del Colectivo de Tuciapán, el Banco de las Fuerzas Armadas, el Banco del Tesoro y hasta el mismo Banco de Venezuela se deberían de regularizar y convertirlos en un solo ente. Eso es lo que Maduro expresó. Pero por supuesto creerle al gobierno es como creerle a la oposición, es de ridículo. Entonces, claro que es un proceso comunista. El gobierno va por todo y por todos. Entiendan eso claro. Tarde o temprano, el gobierno va a terminar de hacer su corralito financiero para que usted simplemente termine de depender al máximo del gobierno.
No busque excusas, no busque vuelticas. Ya no es tiempo de salvaguardar el ahorro comprando una propiedad o comprando un bien que no sea de consumo regular, sino un bien más sólido. Eso ya es mentira, porque el asunto es que tampoco somos dueños de nada en un proceso revolucionario comunista. En un proceso revolucionario comunista usted no es dueño de absolutamente nada, porque ni de su miseria, porque el gobierno va a comercializar con ella cuando la necesite, como lo ha hecho Cuba para conseguir ayudas internacionales, que comercia con la miseria del cubano. Un proceso comunista le roba a usted todo. Juan Pablo II, en una conversación con el presidente Sanguinetti, que tuvo la oportunidad de ser testigo el presidente Aznar, le dice a Sanguinetti: hay dos tipos de totalitarismo en el mundo. Ambos son horribles, pero uno intenta robarte el alma. Juan Pablo II se refería al comunismo, a lo que él tuvo que vivir y contra lo que él luchó. Ahí tienen ustedes la respuesta de hasta dónde llega este proceso marxista. Este proceso marxista, y es importante que la gente entienda, marxismo es comunismo, comunismo es socialismo, socialismo es progresismo, es una sola raíz que atenta contra el ser humano y busca esclavizarlo y robarle el alma. Cambio. Bueno, gracias, Noel, de verdad que nos ha aclarado muchísimas cosas. No sé si alguien más en la sala tenga alguna pregunta, para, si no, ya darle pues fin a la charla. Cambio. Buenas noches, Noel. Mire, yo soy una seguidora de Juan Carlos Sosa Pulga, ¿no? Yo pienso que el venezolano está en claro en que hay problemas económicos y financieros, pero donde sí está la gran incongruencia es el mensaje de liderazgo de todos los entes, porque hasta en los mismos canales sellos hay incongruencia, ¿no? Pero pareciera que están en resistencia entre ellos mismos. Ahora, yo apoyo a Juan Carlos Sosa porque él maneja la parte esa positiva donde tú lo mencionas, porque él da una visión que a uno lo estimula y uno ve un proyecto de país, el país que queremos, y más o menos se ha asomado cómo se lograría, con qué, y qué se tendría que hacer para eliminar todos los vicios y todas las cosas irregulares en que cayó el venezolano. Porque otra mentira también que yo considero es que el venezolano es muy trabajador y muy correcto. No, aquí se metió la corrupción y la traición a todos los niveles. Entonces yo digo, bueno, Juan Carlos Sosa nos puso su cara, su rostro, su nombre, su apellido, tiene una trayectoria familiar exitosa, pero después que viene, si le damos la narrativa, ¿verdad? Gracias. Como dije hace rato, el movimiento Fénix puso el nombre de Juan Carlos Sosa como un portaestandarte de un mensaje. Decirles que yo no creo que Juan Carlos Sosa no deba ser el líder de... Eso sería mentirles. Para mí es la persona ideal para conducir el futuro de la nación. Pero eso va más allá de lo que yo diga, es más, va hacia lo que usted cree que la nación necesita. En lo particular, yo estoy convencido de que el futuro de la nación depende de hombres como Juan Carlos, hombres con visión de futuro, hombres que entiendan que el pasado es historia y es referencia, no atarnos al pasado. Hombres que entiendan que el futuro de una nación nace de sus hombres, de su pensamiento, de su fuerza y de su trabajo. Yo estoy convencido de que un mañana, buscando la libertad, generado por estos hombres de trabajo, va a traernos esa Venezuela del primer mundo que Juan Carlos expone, que es muy fácil de lograr gracias al músculo, gracias a la inteligencia del venezolano. Sí, el venezolano está corrompido, pero uno de los mejores ejemplos de que eso sucede en cualquier sociedad lo tenemos hoy en Alemania. Alemania estuvo años dividida, un pedazo de la Alemania viviendo en libertad, generando, creciendo, y otro pedazo de la Alemania sumida en la destrucción comunista, golpeada moralmente por la Stasi, investigada hasta su última célula, sin una oportunidad de absolutamente nada,
sin una oportunidad de pensar, porque el que estaba al lado, tu pareja, lo más seguro es que fuese un sapo infiltrado por el gobierno y creyendo de verdad en esa estructura comunista. Entonces, esa sociedad, cuando se tumba el muro de Berlín, esa sociedad se tiene que encontrar hermano con hermano. Son los mismos alemanes, son la misma tierra, pero durante años un grupo de ellos fue salvajemente aplastado, minimizado, reducido como personas. Pero al encontrarse como hermanos, en este periodo que nace a partir de 1989 con el fin del comunismo real de aquel entonces, llega un proceso de trabajo de reunificación de esas Alemanias, de reencuentro, de ese reencuentro que vamos a tener que vivir nosotros como todos los venezolanos que hoy se ha puesto esta brecha salvaje que impuso la revolución. Y ese reencuentro en Alemania trajo lo que es Alemania hoy otra vez dueña de Europa. Y ese reencuentro que mañana, algún día, si ocurre el milagro, porque allí la sociedad, por eso es que las realidades sociales de cada país, de cada tiempo es distinta. Pensar en lo que ocurre en Corea del Norte, políticamente hablando, y pretender compararlo con cualquier otra realidad, o la realidad nuestra, es ridículo. Pero entiendan que después de que caiga ese gobierno, después de que ocurra algo que acabe con ese gobierno, la reunificación entre coreanos va a ser impresionante, y el monstruo gigantesco, el poderío económico que es hoy Corea del Sur, imagínenselo con una fuerza de trabajo y con la extensión de territorio que le traería la unión de las dos Coreas. Las sociedades responden hacia lo positivo cuando el liderazgo lo lleva hacia lo positivo. Cuando el liderazgo lo lleva hacia la oscuridad, usted tendrá una nación destruida. El liderazgo busca progreso, crecimiento, desarrollo, futuro, cultura, esperanza. Esa sociedad va a volar, va a despegar, va a ser simplemente maravillosa. Pero mientras el liderazgo sea un liderazgo ideológicamente queriendo mantener al país en la miseria, no buscando la equidad, sino buscando una falta de igualdad donde a todo el mundo tiene que estar pasado con la misma tabla rasa, a punta de subsidios ridículos y no estimulando la creación y el desarrollo, usted va a tener un país que va a la reedición del desastre que tenemos. Pero si buscamos ese liderazgo que apunta hacia el mañana, que conoce las políticas básicas necesarias para el desarrollo de una nación, repito de nuevo, no hay que inventar la rueda, todo está hecho. Y en el caso de Venezuela, todo está hecho para recomponer lo que todo está por hacerse. Porque físicamente en Venezuela, culturalmente en Venezuela, económicamente, en cada una de las áreas, todo lo tenemos por hacer. Eso significa la reactivación de un aparato económico simplemente impresionante. Si nosotros logramos hacer el cambio y establecer un marco jurídico correcto y establecer el juego político real que necesita una nación, la seguridad de las leyes, no estar pensando que a cada rato voy a hacer una constituyente, voy a crear un nuevo periodo legislativo o voy a establecer lo que debe ser el desarrollo de una nación. Usted va a tener el mar de inversiones que llevan un país a convertirse en lo que fue Venezuela, porque esa es otra cosa que tenemos que saber. Venezuela fue, y fue una cosa hermosa, y es una cosa hermosa que tiene hoy en día un polvo que se llama socialismo, el cual tenemos que barrer, y lo barreremos cuando coloquemos un liderazgo que apunte hacia el mañana. Cambio. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que podemos hacer los venezolanos día a día, y me parece que lo que estoy entendiendo de Noel es una de las principales cosas es armar una rebelión de los hartos, ¿no? Unirse, como dice Noel, a aquel que está realmente cansado y harto y que se le abrieron los ojos a fuerza de tanto ver las atrocidades que suceden. Y la tarea principal de esta rebelión de los hartos es desconocer la famosa legitimidad de esa oposición que es completamente no oposición, es decir, desconocer realmente, rehusarse a seguir lo que dicen todos esos pendejos. No tengo absolutamente nada que agregar. Hasta la palabra es la correcta. Disculpen, yo quiero cerrar, ya tengo que atender una llamada pendiente que tengo por Skype.
Y quiero dejarlo con un mensaje. Ese mensaje es sencillo, es a dejar de mentirnos. Todo lo que no llame al desconocimiento, todo lo que no llame al ejercicio del derecho natural de la libertad, es mentira. Entendamos eso y recuperaremos la nación. El orgullo de ser venezolano, esa cosa que nos está gritando nuestro fuero interno, que dice basta ya, a eso es lo que tenemos que obedecer, no a un canto de sirena absurdo. Tenemos que obedecer a lo que nos grita nuestro fuero interno. Tenemos que entender y reencontrarnos como nación con un llamado de libertad, desarrollo, futuro. Tenemos que construir esa Venezuela futura. Está en nuestras manos y es nuestra obligación hacerlo. Dejar la pendejada y entender que Venezuela vale todo y vamos por ella. Entendernos y encontrarnos bajo una sola bandera, bajo esa bandera de 7 estrellas, bajo nuestra realidad venezolana. Y ahí conquistaremos nuestra libertad. De verdad quiero agradecerle mucho a los moderadores, quiero agradecerle a todos la oportunidad, quiero agradecer las preguntas. Perdonen que los tenga que dejar. Muy buenas noches a todos y de nuevo muchas gracias. Cambio y fuera. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos disfrutado mucho su conversatorio y tenemos que graduarnos de venezolanos, ser esos venezolanos que parió esa noble tierra y salir a defenderla y a obtener la patria que todos deseamos, una Venezuela próspera y de futuro y que va adelante con unos venezolanos orgullosos de ser llamados venezolanos. Cambio. Bueno, por mi parte, mil gracias y que Dios lo bendiga. Usted hoy, mire, me ha enseñado algo muy importante para mí. Usted me ha enseñado hoy que yo sí soy una venezolana orgullosa de mi país y que extraño cada día mucho mi país, pero me ha dejado una gran lección. Y es que tengo que seguir luchando, y tengo que seguir convenciendo gente, y tengo que seguir luchando por mi tierra, aún lejos, pero luchando por mi tierra. Mil gracias y que Dios lo bendiga. Siempre va a ser recibido en este canal. Yo, bueno, aparte del equipo de moderadores, de toda la gente que entró hoy, mil gracias a todos. No sabe cómo yo le agradezco la enseñanza que usted me ha dado hoy. De corazón, muchas gracias. Siempre será bienvenido en Venezolanos Unidos en el Extranjero. Cambio. Igualmente extiendo mi agradecimiento a Noel, gracias por haber aceptado nuestra invitación y muchísimas gracias a todos los que vinieron a acompañarnos esta noche. El canal tiene las puertas abiertas para cuando quiera volver. Bueno, por aquí lo estaremos esperando con mucho gusto. Muchísimas gracias y buenas noches. Cambio.